Se trata de uno de los partidos más pasionales y con mayor historia del fútbol mexicano, uno de los juegos que desde los años 40 viene dando de qué hablar, y que ha generado una gran rivalidad que sigue presente hasta nuestros días. Por desgracia, la popularidad de otros equipos y los rumbos que tomaron estos dos clubes de fútbol hizo que, de ser considerado como el partido más importante de nuestro fútbol en los años 40, 50 e inicios de los 60, hoy sea simplemente un partido que, si bien sigue despertando el interés de ambas aficiones, ya no es lo mismo, pues hoy por hoy, el Clásico Nacional de México es América contra Chivas, pero hubo una época donde la Fiera y el Rebaño Sagrado llegaron a ser los equipos más grandes del país, y a protagonizar el partido más importante de México para aquellos años, por lo que hoy te contaré la historia poco conocida de cuando el Clásico Nacional de México era León contra Chivas. Todo se remonta a la década de los años 40, cuando León y Guadalajara eran las principales ciudades de los estados colindantes de Jalisco y Guanajuato. Además de ser las más populares de la zona occidente del país, lo que hacía que tanto en industria, economía y hasta en el deporte, estas dos entidades siempre compitieran. El fútbol ya tenía una gran popularidad para esos años, por lo que los equipos de fútbol no se hicieron esperar, esto no para competir de manera profesional, sino como una distracción. Fue en 1943 cuando por fin se vería profesionalizado en nuestro país el fútbol, esto con la Liga Mayor, hoy conocida como Liga MX, y donde empezarían a competir todos los equipos existentes en el máximo circuito de la liga. Sería en 1944 que aparecería por primera vez el Unión León, equipo conformado por la selección de Guanajuato y el Unión de Curtidores, esto para formar un solo club y poder competir dentro de la liga. La directiva del Unión León comenzó a vender bonos por cantidades variables al público, esto para poder solventar los gastos que implicaba el tener un equipo en la máxima categoría. Sería en el año del 44 que jugadores como Alfonso Montemayor, Vicente Serrano, Antonio Bataglia o El Chato, Marcial Ortiz, defenderían los colores de la ciudad. Ahí debutarían en el Estadio Patria, uno de los 4 estadios de fútbol que existieron en la ciudad de León. Sería que competirían con equipos como el Club Oro, el San Sebastián de León, el Unión de Curtidores o las mismas Chivas de Guadalajara. En esa época se enfrentaron por primera vez, profesionalmente hablando, partido donde León y Chivas quedarían empatados a 1. Desde este momento la rivalidad empezaría a crecer, pues fueron los primeros dominadores de la época, además de ser los principales aportadores a selección nacional dentro de los años 40 y 50. Tan solo separados por 2 horas de camino y 296 kilómetros, esto hacía que incluso fuera mucho más fácil el apoyar a los equipos de tu respectivo estado en las demás ciudades. Ya en 1947 la Fiera se reforzaría y llegaría a Adalberto, el Dumbo López, que se convertiría en el primer campeón de goleo mexicano y del equipo, al anotar 33 goles. Ahí el equipo en la temporada 47-48 ganaría su primer título, imponiéndose como primer lugar de la tabla. Ya en la 48-49, la Fiera lograría su segundo campeonato y sería el primer bicampeón del fútbol mexicano. Ya para la temporada del 51 y 52 León volvería a la gloria y se convertiría hasta ese momento en el equipo más ganador y el más grande del país. Esto con figuras como Antonio Carvajal, Marcos Aurelio, quien cabe mencionar, fue uno de los fundadores del famoso restaurante Rincón Gaucho de León, Luis Luna, el Chamaco Bravo, Antonio Bataglia y muchos más. Desde ese momento se supo que no iba a ser un partido más, sino sería una rivalidad de años, pues ambas escuadras se disputaron 2 veces el campeonato de liga, y justamente en esa temporada del 51 y 52 donde la Fiera consigue su primer bicampeonato, se lo arrebataron a las Chivas pues León fue primero de la tabla y Chivas segundo, lo que hizo que León fuera el campeón, ganándose el apodo de campeonísimo. El primer título de Chivas sería conseguido años más tarde en la temporada del 56 y 57. Años después en la temporada 58 a 59 se invirtieron las posiciones y las Chivas con leyendas como Chava Reyes, Cabo Valdivia, el Cuate Calderón o Sebastián Ponce consiguieran su segundo campeonato quedando por encima del Club León. A partir de ese torneo se conformó un cuadro base que logró imprimir gran dinamismo a su estilo de juego.
Gracias a esto el Club Guadalajara comenzó a tener excelentes resultados y logró obtener un tetracampeonato de liga entre 1959 y 1962. Lo que aumentó la rivalidad por ver quién era el mejor de México. Finalmente, el club cerró esta exitosa época consiguiendo otro bicampeonato de liga, con los campeonatos de 1964 y 1965. Para seguir alimentando la competencia, estos dos equipos también jugaron 2 finales de Copa. Esto en la temporada 66 a 67 fue la primera final oficial en el Estadio Azteca, donde el equipo Esmeralda se hizo campeón, obteniendo su tercer título de Copa. Ganándose el reconocimiento de ser el primer equipo campeón en el Estadio Azteca. El éxito regresó a la institución de Guadalajara hasta la temporada 1969 a 70, cuando logra coronarse como campeón de Copa y Liga, por lo que automáticamente recibió el título de campeón de campeones. Más recientemente en el año 2015 fue que León y Chivas se volvieron a ver las caras en una final, esto en la final de Copa MX donde las Chivas se alzarían con la victoria y se convertiría en uno de los mejores equipos y más ganadores de la actualidad. Una rivalidad que viene desde hace muchos años y que en su tiempo fue considerada como la más importante del fútbol mexicano, al hablarse de los dos equipos más importantes del momento, un partido que incluso fue considerado un clásico y como el primer clásico de México. Esta misma rivalidad que causó el mismo impacto en diferentes proporciones que los que hoy causan partidos como América Chivas, un partido que para muchos era el clásico nacional de México, que en años siguientes el América sería el que llevaría la rivalidad con el Guadalajara, cambiando el clásico nacional de León Chivas a Chivas América. Pues estas dos instituciones ya tenían un pique especial desde los años 20, pero no sería hasta finales de los 50 e inicio de los 60 donde la competencia entre América y Chivas aumentaría, pues ambos clubes disputarían el campeonato de la 59-60. De igual manera entrando en los 60, ambas escuadras disputarían finales como el campeón de campeones. Sería que en años siguientes la popularidad de América y Chivas aumentaría al igual que la cantidad de trofeos en sus vitrinas, lo que haría que la atención en la mitad de los años 60 se centrara en el América y el Guadalajara y dejaran a León por un lado, por lo que ahí empezó a crearse el nuevo clásico nacional. En la actualidad, los enfrentamientos entre los Esmeraldas y los rojiblancos siguen siendo bastante interesantes e incluso son partidos de alta tensión, pues ya en la época de los 90s y 2000, con la creación de las porras de fútbol, la pasión se ha salido de control e incluso ha ocasionado cánticos contra los seguidores de ambos clubes y ha desatado la violencia en varias ocasiones. Hoy en día sigue siendo un partido que se vive muy de cerca por ambas aficiones, pues la cercanía entre León y Guadalajara hace muy fácil el trasladarse a ver un partido de tu equipo, por lo que en muchas ocasiones se puede observar gran cantidad de afición tanto de Chivas cuando juegan en León, como de León cuando juegan en Guadalajara. De todas formas ya no es lo mismo, y no tiene el mismo impacto económico y social que tenía este encuentro en los años 40, 50, 60 y todavía en los 70. Si te ha gustado el video dale un like, comenta si conocías esta historia y estos datos, suscríbete al canal y gracias por ver el video.